Damos inicio al acto público del mes de julio del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Hoy es nuestro expositor, don Tomás Dardanelli, nuestro flamantísimo miembro del Congreso. Tomás pese a su juventud, es un sapiente genealogista que indaga los orígenes de las familias argentinas y ha logrado un gran hallazgo al establecer los orígenes de la familia Becar, ignorados hasta este momento. Ha sido un gran logro por parte de nuestro expositor de hoy, autor de varios trabajos que hemos publicado en nuestra revista, uno de ellos sobre el Beato Ortiz de Zárate, que ha tenido mucha muy buena crítica. Tomás es licenciado en Ciencia Política y un avanzado estudiante de la carrera de Derecho. Es toda una promesa para estos genealogistas viejos que somos, del resto, gran parte de ellos. Tomás, adelante con tu estudio sobre los pecados. Muchas gracias al Instituto y a sus autoridades por permitirme este espacio hoy, y especialmente a Diego Molina de Castro y Luis Mayarel por su guía constante en materia heráldica, sin la cual la investigación que nos convoca no podría haber tenido lugar. El origen de una familia no solo es una cuestión cargada de interés histórico, El origen de una familia no solo es una cuestión cargada de interés histórico o genealógico. Para sus miembros, especialmente aquellos que pertenecen a ella por ordenía y por tanto portan el apellido en cuestión, tiene un valor mucho más trascendental. Se trata de las propias raíces, de la identidad que antecede al individuo y lo supera, de una autoconciencia que condiciona la mirada que el hombre tiene de sí mismo y de los valores en los que, por ser innatos, cree imprescindible no claudicar. Así el vasco se muestra orgulloso de su carácter, el gallego de su espíritu de aventura, el francés de su refinamiento, el alemán de su austeridad, el inglés de su fidelidad a la tradición. Más allá de los genealogistas, que reportan un obvio interés por la disciplina que es objeto de su estudio, las familias argentinas han demostrado a lo largo de los siglos un gran interés en profundizar en su origen e historia. Dos ejemplos de ello podrían ser la visita de varios miembros de la rama argentina de Berlín al solar de Galway, Irlanda, o la visita del presidente de la Rúa a Bueu, Galicia. Estoy seguro que muchos acá hemos visitado esos pequeños pueblos en el viejo continente con mucha emoción de donde venía nuestra familia. La cuestión de las propias raíces, entonces, tan importante para toda familia, fue información olvidada por los Becar argentinos. En tan solo 2 generaciones ascendientes del patriarca del Río de la Plata, Cosme Becar Febrer, se agotaba todo lo que conocíamos sobre ellos, en tiempos tan recientes como el siglo XVIII. Surge entonces el interrogante: ¿podría existir más información? Creíamos por 3 razones principales que era muy probable que sea el caso. La primera fueron los méritos y rangos militares de los Becar en España y Flandes. La guerra fue la ocupación principal de la nobleza europea por siglos, así como el origen de los caballeros, quienes probaban su valía en el campo de batalla. Ello fue así tanto por el alto costo económico que representaba contar con caballos, armaduras, equipamiento militar y hombres, como por la importancia de contar con prestigio social para subir en los rangos. Entre los Becar, con destacada actuación castrense, destacamos a Jorge de Becar, coronel en Barcelona,
y a sus hijos Lorenzo de Becar, coronel en Frisia, Cosme de Becar, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, Nicolás de Becar, sargento mayor en Bélgica, y Maximiliano de Becar, teniente del rey en Pamplona. En segundo lugar, son sugestivos los diversos entronques de esta familia a través de los hermanos y primos hermanos de Cosme de Becar Febrer y sus descendientes, con miembros de familias de la nobleza titulada española. Entroncan, por ejemplo, con los marqueses de Carat, Alfarrás, Castelbel, Manresana, Lupiá, Palmerola, Poal, Santa María de Barbará, Basto, con los condes de Lagos, Solterra, Urgel, Villalba, con los vizcondes de Castelnou, con los barones de Albi, Cabrera, Luriat, Balbona, Vilanova de Joya y con los señores del Palacio de Vicuña, entre otros. Por último, resaltamos la huella histórica de esta familia en nuestro país. Ya Cosme Becar Febrer, primero en arribar al Plata, sobresalió en la carrera de las armas y accedió a un matrimonio ventajoso con una criolla de linajuda familia, Narcisa Antonia Espinosa de la Quintana. Sus hijos también destacaron, y así muchos de sus descendientes. Ello, muy probablemente, se debía a ser herederos de un capital familiar, social y económico que suele tener orígenes muy antiguos, transmitiéndose de generación en generación. Quizás ello haya sido un gran factor en que hoy recordemos a esta estirpe en la localidad bonaerense de Becar, en su estación de tren, en la calle y museo de Carvarela, en San Isidro, en la Becar, Liga Futbolística Regional, y en el Estudio Jurídico de Carvarela. Ahora, a los Becar, el misterio de su origen claramente no le era cuestión indiferente, sea por la esmerada formación que recibieron los miembros de esta familia, con la que cultivaron el interés por la historia, o por el orgullo de sentirse herederos de una civilización cristiana occidental pregonando sus valores. El hecho de no saber su procedencia era una incógnita que a más de a uno llevó al desvelo. Es así que Adrián Becar Varela, destacado abogado y funcionario, encargó antes de su viaje a España un estudio genealógico de su linaje de baronía, que fue firmado en septiembre de 1929 en Madrid por Juan Moreno. En él se aseguraba que extractos de documentos que ya hoy no se encuentran en los archivos militares de España decían que los Becar procedían en el antiguo siglo XVI de la Baja Navarra, hoy Navarra francesa, en sus provincias meridionales, donde estaba la casa solariega de los Becares en Absenea, cita en el valle de Bertizarana. Dicha información carecía de sustento documental, por ya no encontrarse los supuestos archivos en los que se basaba. Conocida la tentación de muchos al alegar orígenes familiares inéditos o familias de relevancia, se consideraron entonces estos datos infundados. Así, los prestigiosos genealogistas que estudiaron a los Becar en nuestro medio, entre ellos Diego Herrera Vegas, Lucio Pérez Calvo y Marcelo Boni Barburen, continuaron buscando la procedencia del linaje, ya sea en Valencia, en Flandes o incluso en Bélgica, donde hubo una importante familia judía con una grafía similar a nuestro Becar. Pero la respuesta estaría a más de 1000 kilómetros, atravesando todo el reino de Francia y cruzando los Pirineos, en un antiguo documento olvidado por aquellos por él privilegiados, y esperando por 3 siglos para traer a la luz una historia familiar. Un día, fortuitamente, navegando por internet, pude dar con él. Se trata de la certificación del origen, antigüedad y armas de los ilustres apellidos de Becar de Aniceñea, Echeverría, Barbarena y Drosbet, fechado en 1764, custodiado en el archivo de la Casa de Castañaduy, legajo número 2195, dentro del Archivo General de Guipúzcoa. Al tropezar con este título, su relación con nuestros Becar me pareció demasiado descabellada. Una grafía distinta, por figurar el apellido con una sola letra C, su ubicación en un archivo bajo, alejado del Flandes del supuesto origen, y los otros apellidos de los que nunca había visto mención alguna, eran claros indicios de que se trataba de otro linaje, sin relación con el criollo. Pero al encontrarse en la sección Las Villas del citado archivo, fue algo que llamó mi atención, y revisando la monumental obra de Familias Argentinas, de Diego Herrera Vegas,
volvió a mi memoria que efectivamente un becar, tío carnal del patriarca argentino, había casado con una dama del navarro linaje de las Villas. La curiosidad pudo más y gracias a la gestión de mi amigo Gonzalo Paz Brañona, residiendo por unos meses en el país de Cervantes, pude hacerme del documento. No era ni más ni menos que un real despacho confirmatorio de blasones otorgado a favor de Cosme José de Becar Sotard en 1763. En sus más de 30 nutridas páginas, el cronista rey de armas don Ramón Sasso y Ortega desarrolla el itinerario genealógico de los Becar desde su solar de origen hasta la generación del padre del genealca argentino y sus hermanos, mencionándolos directamente y afirmando que al momento todavía eran menores de edad. Pero no es solo un árbol genealógico lo que se esboza. Este despacho abunda asimismo en los blasones y méritos de los Becar e introduce desconocidos entronques de esta familia. Así, gracias a él, pudimos conocer 3 generaciones ascendentes más de los Becar, profundizando nuestro conocimiento sobre los abuelos del patriarca de la rama criolla y dando a conocer a sus bisabuelos, tatarabuelos y cuartos abuelos. No obstante todo ello, es harto conocida la tendencia de muchos reyes de armas de excederse en los encomios para aquellas familias que acudían a sus servicios. Por eso resulta de vital importancia confirmar toda la información que ellos han brindado, lo cual se ha hecho en este caso constatando a través de actas parroquiales, documentación y bibliografía autorizada los elementos de verdad que en el mencionado documento se encuentran. Las correspondientes citas y fuentes serán incluidas en el artículo de futura publicación sobre estos descubrimientos. Leamos juntos entonces los fragmentos de mayor relevancia de este real despacho confirmatorio de blasones, donde se revela el origen de los Becar, olvidado por casi 3 siglos. Don Pedro Becar y Aniceña, de la casa de Aniceña, vecino que fue de Olleregui, en donde casó con Margarita de Goyenechea, quienes de tan dulce unión procrearon por hijo legítimo a don Juan de Becar y Aniceña, que casó el 14 de septiembre en Olleregui con María de Echeverría, hija de don Pedro Echeverría y doña Catalina de Barberena, y estos tuvieron a don Pedro de Becar de Aniceña, abuelo de nuestro interesado, quien se escapó de su casa y pasó a vecindarse en Flandes, en donde contrajo su matrimonio con doña Juana Sois, y de este consorcio salió don Jorge Becar de Aniceña, coronel que fue de Dragones agregado a la Plana Mayor de Barcelona, que de doña Ana Francisca Sotard y Drobé, su legítima mujer, por el matrimonio que contrajo en Flandes, tuvo los hijos siguientes: don Lorenzo, don Cosme, don Nicolás, doña María, doña Josefa, don Maximiliano. Don Cosme José, nuestro interesado, obtiene el honroso empleo de mariscal de campo de los reales ejércitos. Don Nicolás falleció siendo sargento mayor del regimiento de dragones de Bélgica y casó con doña María Francisca Febrer, y tuvieron a don Juan Bautista, alférez de balones en el regimiento de guardias, doña Antonia, don Miguel, don Cosme, el fundador de la rama argentina, y don Nicolás, que aún estos 4 son menores de edad. Así podemos trazar el itinerario de los Becar desde el siglo XVI. Esta familia es entonces originaria de Olleregui, en el navarro Valle de Bertes, de donde uno de sus miembros, Pedro Becar de Aniceña, pasó a los Países Bajos, seguramente buscando la gloria del campo de batalla, en tierras donde se enfrentaron incansablemente franceses, españoles, flamencos y borgoñeses. Allí, 2 generaciones consecutivas casarían con mujeres locales, primero en Flandes y luego en Namur. Y finalmente sería Nicolás de Becar Sotard quien se radicaría en Vinarós, Valencia, último punto de este itinerario europeo. La inversión de Adrián Becar Varela para la búsqueda de sus raíces por parte de Juan Moreno había sido fecunda. En efecto, los Becar procedían de Olleregui, en el Valle de Bertis. Allí se encontraba el solar de Añecena, que los Becares habían habitado desde tiempos inmemoriales. Este pequeño pueblo vasco goza de un patrimonio histórico invaluable,
rodeado por sus 45 habitantes repartidos en los escasos caseríos que lo componen. Es tan chico el pueblo de Olleregui que tiene solo una calle, la calle de San Juan Bautista, que se puede ver en Google Street View y que en 5 minutos ya se recorre, así que muy pintoresco y muy chiquito. Pero también cuenta con unos paisajes sin igual, para el disfrute de los muchos turistas que año a año lo visitan, en una zona conocida por el turismo rural y vinculado a la naturaleza. Entre las escenas que podemos allí observar se destacan los ríos que surcan sus bosques, algo a lo que volveremos más adelante. Y esta es su parroquia, San Juan Bautista. Allí celebraron sus bautismos, matrimonios y velaciones los ascendientes de los becarios argentinos. Nos consta por haber encontrado en Family Search las indexaciones del bautismo de Pedro Becar Lañecena, recordemos que pasó a Flandes, de los bautismos de sus padres y del matrimonio de estos. Será tarea de algún investigador poder viajar a las tierras del solar originario de los Becar para poder buscar en el archivo diocesano de Pamplona estas actas y tantas otras que seguramente aparezcan, esclareciendo aún más la historia de esta familia y ampliando nuestra información relativa a sus líneas ascendientes, descendientes y colaterales. Invitación que hago especialmente a los descendientes de la familia Becar. De Olleregui pasaron a Flandes y de este condado de nuevo a España, donde las diversas ramas de los Becar fueron prolíficas y muy destacadas. Y aunque mucho ya había sido dicho sobre ellas por los mencionados Hugo Ibarguren, Herrera Vegas y Pérez Calvo, entre otros, nueva información pudo ser rescatada para sumarse a esta investigación. Lorenzo Becar Sotard fue soldado del Regimiento de Dragones de Bélgica, luego brigadier de los Reales Ejércitos y coronel del Regimiento de Dragones de Frisia y de Villavicencio. Casó con María Olaya Cornejo Sancho, nacida en Arganda del Rey, Madrid, perteneciente a una familia principal de ese lugar, hermana de José Ignacio Rodríguez Cornejo Sancho, obispo de Plasencia. Su hijo Francisco Javier de Becar Cornejo fue canónigo de la Santa Iglesia de Barcelona y prefecto de la Nubecilla del Mar. Destacado académico, fue asimismo bachiller en Sagrados Cánones, doctor en leyes y académico de número de la Real Academia de San José de Juristas de Alcalá de Henares. Y acá una mención especial a Mariano Vilella Sánchez Diamonte, que me ayudó buscando en archivos de Madrid esta información, que obviamente va a ser profundizada en el artículo. María de Becar Sotard contrajo matrimonio con Pedro Zacarías Fort de Saint-Maurin Olivier, o Fort de Saint-Maurice, como quieran decirle, nacido en Orange, Francia, de distinguido origen, hijo del señor de Saint-Maurin, brigadier de los Reales Ejércitos de Su Majestad y coronel del Regimiento de Dragones de Francia. Sus hijos fueron Francisca, religiosa en el Real Convento de Santa María de los Ángeles de Madrid, Luis, jesuita y maestro de física experimental en el Colegio de Nobles de Madrid, Pedro, primer teniente en el Regimiento de Reales Guardias Balones, cuyo nieto Luis Desvalls fue noveno marqués de Lupiá, y cuya nieta Montserrat Desvalls casó con el séptimo barón de Luriach. Manuel, segundo teniente del Regimiento de Reales Guardias Balones, y José, alférez en el Regimiento de Reales Guardias Balones, que por hallarse estropeado de una pierna, se halló con su sueldo y grado de capitán agregado a la plana mayor de Peñíscola, Valencia. Josefa de Becar Sotard casó con Pedro León, teniente coronel agregado a la plana mayor de Valencia, y tuvieron 3 hijos, pero no pudimos hallar mayor información sobre ellos. Esta es una rama bastante interesante. Maximiliano de Becar Sotard fue teniente coronel y capitán de granaderos del Regimiento de Dragones de Bélgica, luego llamado del Rey. Posteriormente fue teniente del Rey de la ciudad de Pamplona, en cuyo cometido murió. Justamente a tan solo 22 kilómetros de Pamplona se radicó Maximiliano, por casar con María Teresa de la Filla Sopina. Recordemos el archivo de la Filla, donde se encontraba el documento que da lugar a este artículo y esta conferencia. Ella fue vecina del Puente de la Reina y patrona única de la capellanía Merelega, fundada en la parroquial de Irún por Pedro de Azpilicueta.
Fueron padres de Juan Miguel Antonio, del que solo sabemos que murió en Palma de Mallorca soltero, siendo sepultado en su iglesia de las Capuchinas, Josefa Antonia y Antonio Gregorio Gaudioso, de quien no tenemos información, y María Josefa, patrona de la misma capellanía que su madre y la única de los Becar de las Villas con descendencia conocida. María Josefa contrajo matrimonio el 24 de septiembre de 1781 con Ramón José Julián Francisco de Gastañadú y Zamora. De familia hidalga y muy destacada en Escoriaza y Aposaga, fue asimismo hermano de Prudencio de Gastañadú, personaje que quizás no suene familiar, por haber sido célebre teniente de gobernador de Santa Fe, con numerosa sucesión en Santiago del Estero y Tucumán. Tuvieron dilatada descendencia, entre la cual destaco que su hijo José María Maximiliano de Gastañadú y Becar, alcalde y juez ordinario del Valle de Escoriaza, reclamó su derecho a suceder al mayorazgo de Vicuña, pretensión que se satisfizo en 1829, heredando entonces el Palacio Solar, huertas y heredades que lo componían, y que después su nieto llevaría a la ruina. Finalmente, Nicolás de Becar Sotad, el sargento mayor del Regimiento de Dragones de Bélgica, casó hacia 1740 en Vinarós, Valencia, con María Francisca Febrer Ferrán, teniendo el matrimonio 5 hijos, con nombres bastante largos. Juan Bautista Nicolás Joaquín Francisco Pascual fue alférez de Balones en el Regimiento de Guardias, brigadier de los Reales Ejércitos y gobernador de Albacete en 1843. Tuvo dilatada sucesión de su matrimonio con María Antonia Foixá Guyu, vinculada a las familias Polo, Oliver, Escaño, Martínez Dirujo, entre otras. María Antonia Juana Francisca Nicolasa casó a su vez con su primo hermano Pedro Fort de San Morín Becar, con sucesión. Miguel fue militar, alcanzando el grado de brigadier en 1809 y habiéndose destacado en distintos cuerpos, entre ellos el Regimiento de Dragones del Rey de Almanza. Tomó parte del sitio de Gibraltar, de la Guerra de la Convención y en las batallas de Medellín, Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Por sus méritos con las armas, le fueron concedidas la cruz y el escudo de las batallas de Medellín y Talavera, así como la Cruz del Norte. Contrajo matrimonio con su prima hermana María Ana de Febrer Jovani, con sucesión. Cosme Juan Bautista Manuel Antonio de Becar Febrer, cadete del Regimiento de Dragones del Rey, pasó en 1771 al Río de la Plata, continuando en Buenos Aires con la carrera de las armas hasta alcanzar el rango de capitán y defendiendo a dicha ciudad frente a las invasiones de los ingleses. Allí casó con Narcisa Antonia Espinosa de la Quintana, criolla de familia principal, con dilatada sucesión porteña en las ramas Becar Mansilla, Becar Varela, Rawson Becar, Torquis Becar, entre muchas otras. Y finalmente, Cosme Nicolás Benito Leandro Juan Bautista, de Becar Febrer, del que sabemos que fue teniente del Regimiento de Dragones en 1792. Para finalizar este desarrollo genealógico, no solo hallamos entronques nobiliarios de la baronía Becar. Los linajes con los que ellos se entroncaron también se vincularon con la aristocracia española. Los Febrer fueron familia principalísima de Vinarós, con sus armas a día de hoy todavía ostentadas allí en piedras armeras y con documentos que los mencionan desde hace casi un milenio, al punto que hace poco fue el aniversario de un centenario de Vinarós y se colocó una entrada de piedra en un portal por el que se entra al pueblo con las armas de los Febrer, así que es la familia más representativa de ese lugar. Un hermano de Francisca Febrer de Becar, Miguel de Febrer, casó con Juana de la Belli, condesa del Lago. De este matrimonio descienden los marqueses de Gironella y de Saudín, siendo hoy marqués su sexto nieto, Antonio Joaquín de Febrer Beltrán. Y los Quintana fueron familia tan destacada en Buenos Aires que algunos de sus miembros volvieron a España y casaron allí con miembros de su nobleza titulada. De la rama de Juana María Larrazábal de la Quintana, marquesa consorte de Sobremonte, prima hermana de Narcisa Espinosa de Becar,
descienden los primos de Rivera, que ostentan el ducado homónimo y el marquesado de Estella. Y de otra prima hermana de las dos anteriores, María Petrona y Irigoyen de la Quintana, descienden los duques de Vivona, Fernán Núñez y del Arco, así como los marqueses de La Habana y Arienzo, que esa es una rama interesante, no sé si se ve en la pantalla, abajo a la derecha, que también entronca con familias argentinas, como los Anchorena, los Uriburu, los Tesanos Pinto y otros. Pasemos ahora a la segunda cuestión que nos convoca hoy, el blasón de los Becar. La heráldica es la disciplina que estudia los escudos de armas, su origen, desarrollo y significación histórica. Pero más popularmente, la heráldica es una forma de representación de una familia, permitiendo en un conjunto de muebles y esmaltes organizados identificar rápidamente un linaje y en sus miembros generar un símbolo de arraigo común. Sellos, retratos, anillos, gemelos, piedras armeras son algunas de los muchos lugares donde podemos encontrarlos. Nuevamente, los Becar argentinos demostraron un gran interés en la heráldica. Prueba de ello es el árbol genealógico de los linajes de Becar Varela, Castro Videla y Alianzas que me compartiera Alfonso Becar Varela y que vemos en pantalla. Allí observamos lo que serían las armas de los Varela, de los Castro, de los Videla y un gran vacío a la izquierda en el espacio donde correspondería colocar las armas de baronía Becar. La rama argentina entonces ignoraba si le correspondía un escudo a los de su linaje. Tampoco hay mención en ninguno de los principales armoriales y nobiliarios españoles que hemos consultado exhaustivamente. Pero el azar nos permite hoy conocer no solo las armas de esta familia, sino 5 cuarteles de alianzas, gracias al Real Despacho Confirmatorio de Blasones al que pudimos acceder. Les presento entonces las armas de los Becar presentes en el Real Despacho de 1763. Es un cuartelado de las armas de Becar de Aniceña, Echeverría, Barberena y Drosbé, que ostentan en escusón las armas del Bastán. Una descripción heráldica correcta de estas armas sería la siguiente. Cuartelado, primero. Partido, primero. De azur sobre ondas de mar, una sirena natural con cabellos de oro, un espejo de plata en la mano diestra y peine de oro en la siniestra, acompañada de 2 cirios encendidos de plata con llamas de oro, que es Becar. Segunda partición del primer cuartel sería. Primero, de plata, el castillo natural, Lochante, la banda de gules. Segundo, de oro, 5 estrellas de gules, puestas en Sotuer, que es Aniceña. Segundo, partido. Primero, de gules, 3 flores de lis de oro puestas en palio. Segundo, de azur, el creciente rampersado de oro, que es Echeverría. Tercero, cortado. Primero, de gules, 4 castillos de plata puestos en cruz. Segundo, de plata, el hombre barbado y bandado de gules, armado de una espada en su mano diestra, que sostiene en alto, faltando su mano siniestra, sangrante su herida, que es Barberena. Cuarto, de plata, el león rampante de gules, en punta ondas de mar, que es Drosbé. Y en escusón, brochante, un jaquelado de plata y sable, que es del Valle del Bastán. Ahí el 4 está mal. Sobre el primer cuartel se indica que como nobles hijos de tales, los de esta casa, familia y apellido han usado de su antiguo blasón de armas correspondiente a la familia de Becar junto a la de Aniceña, que es por casamiento, se halla como una familia en esta línea de que tratamos, llamados los caballeros Becares Aniceñea. Por la sirena sobre agua con el espejo y peine en la mano, corrobora haber deslumbrado al enemigo con suavidad y dulzura, saliendo con lucimiento en los ataques que los de esta casa tuvieron, como las encamisadas y músicas que daban en Flandes el marqués del Basto para ganar las plazas, según lo relaciona el nobiliario de la Valtorna, y el castillo del segundo pal, que corresponde, junto a las estrellas, a la familia de Aniceña.
Significa haber ganado castillos o defendídolos en defensa de su rey y señor natural. Y el estar la banda atravesada la traen en señal de haber habido caballeros de esta orden en esta casa concedida por razón, la que se instituyó en Burgos, año de 1332, y las estrellas declaran por sí la verdad, luz y paz de la patria, que todo acrisole el honor, méritos y encomios de los hijos de esta casa. Como pueden ver, es un documento con un lenguaje bastante denso, pero bueno, el que esté interesado en leerlo va a estar transcrito en su totalidad en el artículo cuando se publique. Las palabras del cronista Rey de Armas, aunque muy poéticas, no parecerían reflejar la verdad histórica del origen de este escudo. En el caso del blasón de los Becar, es decir, la sirena, encontramos un ejemplo típico de uso de armas colectivas. Así se llamó a un fenómeno particular que tuvo lugar especialmente en el Reino de Navarra, donde los habitantes de los valles del Roncal, de Aézcoa, de Lana, del Larraún, de Bertis y del Bastán, entre otros, les fue reconocido el derecho de ostentar el escudo de su lugar de origen, como si fuera propio. Es decir, que en un pueblo dado, en alguno de estos valles, todas las casas mostraban el mismo escudo. Por citar algunos ejemplos de linajes radicados en nuestro país, ostentaron la silena de Bertis Arana, los Alzogaray, los palos, cadenas y lobos del Larraún, los Escurra y Goldaracena, el puente surmontado de la cabeza de Moro del Roncal, los Baigorrí, Elía y Necochea, y el jaquelado del Valle del Bastán, los Anchorena, Arocena, Irigoyen, Iturralde y Zarratea. Ahora, sabiendo que la sirena corresponde a las armas colectivas del Bertis Arana es la forma baja de decir Valle de Bertis, surge la curiosidad por su origen. La leyenda más difundida al respecto, presente en innumerables despachos confirmatorios de blasones y nobiliarios, nos indicaría que son las armas concedidas a Micheto o Miguel de Bertis, señor de Bertis, escudero del rey Carlos III el Noble de Navarra. Sin embargo, frente a la hipótesis de que estas armas hayan sido una creación de Micheto de Bertis o a favor de él, Faustino Menéndez Vidal de Navajuez, destacado heraldista y una fuente muy autorizada, es contundente al afirmar que la explicación es poco verosímil, porque estas armas traen de antiguo Bertis Arana y muchas casas y lugares de este valle, es decir, que su uso es muy anterior a este personaje histórico. Y eso se debe a que la respuesta a nuestro interrogante no puede ser respondido por la genealogía o la heráldica, sino por la mitología. Es un condimento muy colorido y muy interesante, creo, de este escudo. Porque la figura que apreciamos en las armas de los Becar no es una sirena, sino más bien una lamia. Acá encontramos una lamia esculpida en el puerto de Bermeo. Hay una gran cantidad de esculturas y de pinturas en el País Vasco que las muestran. Así se denomina a un ser mitológico vasco, aunque de origen griego, heredero de las sirenas galateas, del paganismo clásico y de las nescas del folclore celto-germánico. Las podemos describir como un espíritu de la naturaleza gentil, con aspecto de mujer y cola de pez, que habita los ríos y arroyos silvestres, siendo guardiana de los bosques bajos, con elementos que la sitúan entre las sirenas y las ninfas, con la apariencia de las primeras, pero la bondad de las segundas, las caracterizan vivir en fuentes, conocidas en vasco como lamiturri, contar con cola de pez o patas de cabra, ser amantes de su propia belleza, de donde se explica el espejo y el peine en sus manos, una figura parecida a la de Narciso en la mitología griega, enamorarse perdidamente de seminaristas y estudiantes, a quienes muchas veces terminarán asesinando. Es curioso cómo lo explican los vascos, dicen que los seminaristas y los estudiantes que caminan por los bosques vascos, al ver a las lamias se enamoran, pero como está prohibida la relación entre un cristiano y una bestia, terminan muriendo, y las lamias acuden al entierro, solo que guardan distancia porque no pueden estar cerca de los demás humanos. Y ser grandes magas y alquimistas, transforman el oro en carbón y el carbón en oro. Hace un rato hablábamos de las bondades
bondades naturales con las que goza el pueblo de Olleregui. La belleza del paisaje que se configura es tal que los antiguos vascos no dudaron en llegar a la conclusión de que seres de alguna naturaleza debían dedicarse al cuidado de este lugar. Así, agradeciendo su labor, hicieron de las lamias su símbolo distintivo, tallándolas en sus piedras armeras sobre las ondas de agua en las que moran y portando un peine y un espejo que caracterizan su personalidad. El escudo de los Becar, por ende, remonta su origen a leyendas milenarias de la mitología precristiana propia de Bertis Arana, siendo un símbolo cargado de gran significación y así uniendo a los vástagos del linaje en Argentina con sus ancestrales raíces vascas. Refirámonos ahora a las armas de los Aniceña. Por mucho que se haya profundizado en la investigación, no fue posible hallar más datos sobre esta familia. Es poco lo que figura en bibliografía y en archivos históricos navarros. Sin embargo, la búsqueda no fue en vano. Los hermanos García Carrafa, en el tomo segundo de su libro El Solar Vasco Navarro, tratan a la familia Arrechea, Arechea o Arrechia de Navarra, trayendo sus armas, un castillo con una banda luchante partido de 5 estrellas puestas en su cuerpo y todo cortado con un jaquelado de plata y sable. Si unimos a 2 de los blasones que figuran en el despacho concedido a Cosme Becar, es decir, las de Aniceña y las del Bastán, tendremos justamente las armas descritas por los hermanos heraldistas. La diferencia de los esmaltes es una contradicción salvable. Muchas veces la única información disponible sobre la heráldica familiar eran las piedras armeras, desprovistas de color, por lo cual aquella estaba sujeta a modificaciones. Estos Arrechea, según el expediente de 1703 de su descendiente Juan de Broda, vecino de Pamplona, eran de Maya, una localidad a tan solo 14 kilómetros de Olleregui. Son indicios muy fuertes de un origen común entre los Aniceña y los Arrechea, que quizás en una futura investigación alguien pueda esclarecer. Y también creo yo que un ejemplo muy explícito de cómo muchas veces la heráldica y sus características gráficas tiene una trascendencia que va más allá de donde podemos llegar con los documentos. Así que también muestra que es una gran auxiliar de la jerarquía de la historia. Pasando a los Echeverría, Sasso y Ortega desarrolla que, siendo según se me ha hecho constar, las de nuestro asunto correspondientes a don Cosme Becar y sus hermanos, como naturales de Olleregui, un escudo partido en pal, primero rojo con 3 flores de lis de oro, segundo azul con media luna del mismo metal, así como van iluminadas y pintadas en el segundo cuartel alto de la mano izquierda del escudo que da principio a esta amplificación de armas, las que por las lices demuestran los hechos famosos de los hijos de esta casa, con celo y lealtad a su rey natural y señor, corroborándolo el segundo palo, pues la media luna significa haber ganado banderas de los moros con menguantes de luna que tanto aprecian y traen en sus turbantes blasones que aumentan esplendor y declaran la nobleza de los que los usan. La realidad es que Echeverría es uno de los apellidos más comunes en tierras bajas, en cuyo idioma significa casa nueva. No hemos encontrado estas armas o similares descritas para los Echeverría, ni de Olleregui, ni de ningún otro lugar. No las traen ni los García Carrafa, ni Querejeta, ni Erdosain, ni Mogrovejo. El principal elemento para dudar de ellas, sin embargo, es que se conservan fotografías de la casa solar de los Echeverría de Olleregui, donde se observa claramente una piedra armera con las armas partidas de Vicuña o Verena y Bertis sobre una campaña del Bastán. No sé si se llega a ver, pero están los 4 castillos y el caballero, la sirena con las antorchas y abajo un jaquelado, ¿no? Un ajedrez. Si existían armas tan probadas, ¿por qué en el despacho se apreciarían otras? Aunque es imposible saberlo, probablemente haya sido para no repetir en el cuartelado los mismos muebles varias veces y para distintas familias, lo que hubiera traído confusión y claramente habría afectado los principios de proporción e identificación de la heráldica,
claramente el heraldista, el rey de armas, se acercaba a la familia y si le daba un escudo donde se repetían los mismos elementos, una persona de esa familia poco versada en heráldica iba a pensar que era algún tipo de macaneo o alguna licencia que se hubiera tomado el rey de armas para dibujar menos o ser menos creativo. Entonces, esa es mi hipótesis de por qué las hubiera cambiado. Ahora, sobre los Barberena. El documento protagonista de esta investigación describe las armas para memoria de su prosapia ilustre, compuestas y organizadas de un escudo partido en faja. El primero, 4 castillos naturales sobre el rojo. Segundo, un medio hombre barbado con espada en la mano derecha en acción de descargar golpe. Y el brazo izquierdo sin mano, puesto con una banda roja, trayendo esta casa de inmemorial unido a los castillos a los antiguos de esta casa, que demuestran por el hombre con espada y sin mano el haberla perdido en batalla en defensa de su señor y rey, peleando con el mayor esmero hasta morir o salir vencedor. Y los castillos sin duda haberlos defendido o ganado, todo lo que demuestra lo acrisolado de esta familia correspondiente a nuestra parte. En este cuartel no yerra Sasso y Ortega. Son a toda luz las armas de los Barberena de Olleregui. Se despeja toda duda al respecto a partir de la piedra armera que se encuentra esculpida en la casa de la calle San Juan Bautista número 10 de dicho lugar, que es lo que vemos en pantalla a la izquierda. Acompañada de la inscripción, estas armas hizo Martín de Barberena, año 1647. También figuran en las pruebas de nobleza ejecutoriadas por José y Antonio de Barberena en 1710, descendientes de la casa solar de Olleregui. ¿Por qué las armas que en la confirmación de blasones se traen para Barberena solo figura el cuartel cargado con los castillos y el caballero? Cabe la posibilidad de que el cronista rey de armas lo haya elegido, y no la sirena o el jaquelado, para no repetir las armas de los valles de Verdis o del Bastán, ya presentes en el cuartelado, mismo que Echeverría, previniendo así confusiones y dándole más proporción y valor estético al escudo de Cosme de Becar Sotar. Sobre los castillos y caballero manco en cuestión, en el libro de armería del Reino de Navarra, hemos hallado, gracias a Diego Molina de Castro, un blasón similar para los Vicuña. ¿A qué se debe esta coincidencia de armas? Se podrían proponer dos hipótesis. Podría haber sido una alianza matrimonial entre las casas de Barberena y Vicuña, por la cual los Barberena de Olleregui descenderían de estos últimos, por ello habrían tomado sus armas. O dos, era muy común para los vascos adoptar las armas de la casa que habitaban, en desmedro de aquellas de su linaje por baronía. Quizás los Barberena, por heredad o por compra, habían habitado una casa que originalmente era de propiedad de la familia Vicuña, una familia que estaba presente en Olleregui, explicándose así que hayan ostentado su blasón. Los Echeverría y Barberena, no obstante, no solo muestran un interés desde un punto de vista heráldico, también desde la genealogía hay mucho para cortar. Y eso se debe a que, como desarrolla Ricardo de la Fuente en su libro sobre los Aguirre, quizás valiente, de las casas de Echeverría y Barberena de Olleregui fueron descendientes el virrey Bertis y los Aguirre de Dona María, importante familia porteña y sanisidrense. Las casualidades de la historia hacen que ambas ramas de las casas de Echeverría y Barberena de Olleregui, la de Becar y la de Aguirre, confluyan luego de medio milenio en el matrimonio de Alfonso de Carvarela Zundla y Estela Ibarguren Zundla, padres del genealogista Alfonso María de Carvarela Ibarguren. Así que es una de esas casualidades que justamente en Alfonso, que es un gran genealogista, se cierra este ciclo después de 5 siglos. Y también que el origen de los Becar hacia abajo habla de un San Isidro muy bajo, eso es algo que también nos sorprendió. Los Aguirre, los Anchorena, ahora los Becar, tuvieron una huella muy importante. Sobre los Sotar, familia de la abuela paterna del fundador del linaje de Plata, el rey de armas relata que la esclarecida señora Ana Francisca Sotar de Orbé, procedente
legítimo de este esclarecido apellido que tiene de inmemorial su asiento en Flandes, en el lugar de Gramont, en donde asiste con el mayor loor, gozando de las preeminencias que en aquellos países se observan guardar a los caballeros de primera distinción, y como una de las principales, el usar las armas que sus pasados adquirieron, siendo un escudo con un león rampante rojo y debajo ondas de mar. El león representa la fortaleza, con braveza y valentía que esta familia tuvo en saber sufrir los trabajos de la guerra, y el tener las ondas de mar califica haberse defendido y peleado en ella los de esta casa de Drogbé, de la que procede nuestra parte. Finalmente, son las armas de los habitantes del Valle del Bastán. Sí. Que son las que acá se presentan en el Escusón, en el Real Despacho Confirmatorio de Armas. De Drogbé no encontré mucha información, la realidad es que no pude investigar en Flandes, no estoy muy versado en genealogía o heráldica flamenca, pero bueno, también es una invitación a futuros investigadores a encontrar más sobre esta familia, al parecer muy principal de esa zona. Ahora, sobre las armas del Bastán, como dice el Real Despacho Confirmatorio, de Drogbé, de la que procede nuestra parte, como de las demás expresadas de Becard, Aniceña, Echeverría y Barberena, por lo que debe usar de las armas en la conformidad de que van pintadas y relacionadas en esta certificación, añadiendo asimismo en el medio del escudo las armas que usaron en su país, sus abolorios, por haber sido vecinos del Valle del Bastán, como todo lo expresado consta de papeles que se me han presentado. Entonces son las armas de los habitantes del Valle del Bastán. Recordemos otras de estas armas colectivas que se les reconocían a todos los habitantes de un cierto lugar, al igual que las de Becard o el Valle del Vértice. Aunque algunos orígenes míticos y claramente infundados proponen que su origen se encuentra en la actuación de los vecinos de este lugar en la batalla de las Navas de Tolosa, la realidad es que la familia Bassano-Bastán ostentó estas armas por lo menos desde mediados del siglo XIII, como se observa en el sello de Gonzalo Ibáñez del Bastán, con escudo y gualdrapa jaquelados. ¿No? Es este sello de armas que se ve en pantalla, y la gualdrapa sería la camisa, digamos, de su caballo. ¿Cómo devino este blasón familiar en armas colectivas? Según Esparza Leiva, que es un estudioso navarro también muy autorizado, pudo suceder que los descendientes de algunas mujeres pertenecientes a la familia Bastán hubiesen continuado empleando el ajedrezado, aunque su primer apellido fuera otro. De esta forma, pasadas unas generaciones, sería posible encontrar a personas que, pese a pertenecer a distintas familias y tener diferentes apellidos, utilizaran el mismo escudo. Con el transcurso del tiempo, habría una parte apreciable del vecindario comprendido en estas circunstancias, especialmente si la descendencia hubiera sido numerosa. No es de extrañar que por esa vía, al cabo de bastantes generaciones, las armas fueran consideradas como propias del valle. Sea cual sea el origen de este blasón, lo cierto es que es uno de los más célebres de toda España, reconocible por cualquier peninsular mínimamente versado en heráldica y ostentado con orgullo por miles de bastaneses. Tal fue su fama a lo largo de la historia que el mismo Lope de Vega, poeta inmortal si los hay, se refería hacia ellos. Era de los bastanes generosos que poblaron la Baza y la montaña, defendieron con hechos gloriosos en la llorosa partición de España, y del que a los francos victoriosos quitó su preso rey, por cuya hazaña, en que fue tan valiente como Franco, le dieron el tablero negro y blanco. 100 soldados navarros que seguían, del Valle del Bastán y de Albos todos, que por derecha línea descendían de la primera sangre de los godos. Caballos ferocísimos regían, y aunque con arma de diversos modos, mostraban los escapes de los ayos que del sol de Bazán se llamaban rayos. Concluimos así el análisis de la heráldica de los Becard y sus alianzas. Pero como esta disciplina no ha quedado petrificada en la historia, sino que sigue viva,
como lugar común de arraigo de incontables individuos y familias, exploraremos algunas armas alegóricas de los Becar argentinos que a partir de los descubrimientos aquí expuestos, los miembros de esta familia, con toda legitimidad, podrían llevar. Todas estas armas fueron debidamente justificadas y van a ser incluidas en un heraldario argentino de futura publicación. Bueno, en primer lugar tenemos las armas de los Becar de Aniceña y de los Becar Varela. Acá me tomé la licencia poética, que es legítima en heráldica, de hacer que el escudo esté cortado y no partido, por una cuestión de proporción. Fíjense que en las armas de los Becar Varela, si partiéramos las armas de Becar de Aniceña, entonces quedarían unas franjas verticales demasiado angostas. Entonces, creo que es el uso que más fiel es al principio de proporción que debe tener la heráldica. Y bueno, las armas de los Varela son las ya conocidas de esta familia en documentos con antigüedad centenaria. Estas son las armas de alianza de Becar y Febrer. Vemos las armas de Nicolás de Becar Sotar, que son las mismas de su hermano, a quien se le fue concedido el Real Despacho Confirmatorio, y las de su mujer, Francisca de Febrer y de la Torre, y Ferrán Heredia. Es decir, su padre era Febrer de la Torre y su madre Ferrán Heredia, y estas armas figuran en retratos de los condes del Lago, que habíamos visto que eran primos de estos Febrer. Después tenemos las armas de alianza de Cosme de Becar Febrer, ¿no? Serían las armas de Becar de Aniceña, Febrer, Sotar de Rosbé y Ferrán, y de su mujer criolla, Narcisa Espinosa de la Quintana. Son las armas de Espinosa y Mujica Lascano, que son los apellidos de su padre, que las extraje del nobiliario de Canarias, donde se habla específicamente del padre de ella y de su descendencia argentina. Y después las armas de Quintana y de Ríos, que también se encuentran en documentos de órdenes militares de miembros de esta familia. Después, bueno, este es el más icónico, creo yo, son las armas de alianza del matrimonio Becar-Varela. Son las armas de Cosme Becar Mansilla y las armas de su mujer, María Encarnación Varela, Cané, Sanginés y Andrade. Las armas de Canet son las armas de los Canet de las Islas Baleares, si no me equivoco, que figuran en varios lugares, entre ellos el ex libris de Manuel Mujica Lainez. Las armas de los Sanginés están muy probadas en distintos documentos que se encuentran en Pares, en el portal de Archivos Españoles, una familia muy importante. Y las armas de Andrade son las armas de los Andrade gallegos, muy extendidas, que pequeño pueblo del que vienen estos Andrade también se encuentran en piedras armeras, así que las podemos dar para la familia argentina. Y después algunos personajes históricos y actuales de la familia Becar. Ahí estuve explorando un poco genealogiafamiliar.net, esta página que administra Alfonso Becar Varela con un equipo del que formo parte. Y bueno, estos son algunos de ellos. El primero es el escudo de Cosme Becar Febrer, el patriarca de la rama argentina, de Becar, Febrer, Sotar y Ferrán. Después las armas de Adrián Becar Varela, intendente de San Isidro, también dirigente de fútbol de la AFA, que son las armas de Becar, Varela, Mansilla y Cané. Después las armas de Cosme Becar Varela Castro Videla, el fundador de los cursos de Acción Católica. Tenemos las armas de los Becar y Varela y de los Castro y Videla. Son las armas de los Castro del Injerto. Hay un artículo sobre esta familia en el instituto muy bueno. Las armas plenas de los Castro serían estos 6 rodeles, pero bueno, estos Castro del Injerto usaron estas armas un poco más complejas. Y las armas de los Videla, que usaron también históricamente los de esta familia mendocina, porteña, todas sus ramas. Después las armas de Manuel Becar Varela Obarrio Langdon, que fue diputado de la legislatura bonaerense, las armas de Becar, de los Obarrio, de Galicia, de los Varela y de los Langdon, ¿no? Estas son las armas del pueblo de donde vienen los Langdon en Inglaterra. Las armas de Guillermo Rawson Becar, que
fue auxiliar principal en el Ministerio de Obras Públicas, que es un partido de las armas de Rawson, de esta familia inglesa y estadounidense, y de los Beccari y Aniceña. Y después las de César Banana Porredón, un reconocido músico, que por si no sabían, el porroní es Porredón, pero por su madre es Torquín Becar, así que también las de los Torquín y la de los Becar. Después felicita a su barrio Becar Varela de Miguel Silveira para tener unas armas un poco más complejas todavía. Están las armas, acá me equivoqué, pero bueno, serían las armas, acá deberían ir las de Obarrio, Becar Varela, Miguel Silveira. Creo que felicitas Belauti y Becar Varela, y por eso puse las armas de Belauti y me equivoqué ahí en el título abajo, pero estas superiores a la derecha son las de los Belauti. Y después Raúl Gómez Salsa, un impulsor de la integración educativa, que bueno, son las armas de Gómez, que en realidad son las de Gorostiaga, las de Becar, las de Alza y las de Varela. Después no podía faltar Alfonso Becar Varela, el genealogista y administrador de genealogiafamiliar.net, que es un partido de Becar Varela y de Ibarguren Aguirre. Esperanza Socas Becar, mujer de Alejandro de la Tour, la familia tiene el título pontificio de príncipe de la Tour d'Auvergne, y bueno, en la primera partición son las armas de esta familia francesa, y en la segunda partición están las armas de los Socas y de los Becar. Las armas de Carlos Becar Varela, Jiménez Zapiola, sería Becar, Jiménez, Varela y Zapiola, un destacado médico pediatra. Las de Maximiliano Kinski Becar son las armas de los Kinski, no sé cómo pronunciar eso, perdón, von Schwinitz und Tettau, Becar Varela, Cabanach y Oneto. Y bueno, esto me pareció divertido también para traer, es un itinerario heráldico genealógico. Es decir, es una sucesión de miembros de la familia Becar de 1500 hasta un miembro de la familia hoy en día, Marcos Ormí Escalada de Carvarela, donde como ven cada generación tiene sus armas cuarteladas, que también es una característica de los Becar. Todos estuvieron casados o entroncados con familias que tenían armas probadas y solo faltaban los de los Becar, así que ahí pude completar esa figurita que le faltaba al álbum. Y acá vemos esta procesión de distintos miembros de la familia. Son 11 miembros, las armas plenas de los Becar, hasta llegar hoy en día a Marcos Rodamí Escalada y Becar Varela. Las únicas que me faltaron fueron las de los Sacman Sala, que no las encontré. Si alguien tiene ese dato. Los de Sacman los tengo. Sí, es buenísimo, genial. Para incluir en el aire argentino también estaría muy bueno. Y como no las encontré, puse los de la familia materna, de la madre de Soledad de Carvarela Sacman Sala, que era Castro Videla, y que bueno, están más que probadas. Así que bueno, así concluye esta presentación del origen, armas y nobleza de los Becar. Espero poder preguntas al expositor. Bueno, más que preguntas, me gustaría agradecerte especialmente porque fue muy interesante la charla, muy activa, muy informativa, y me gustó la manera en que ligaste la genealogía con la heráldica, que es algo que habíamos un poco olvidado, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida a este ingreso de la heráldica en el Instituto. Gracias. Yo también quiero felicitarte porque ha sido una exposición magnífica, tan bien documentada, tan bien probada, tan bien dicha y tan bien mostrada. O sea que mejor, si tuviera que calificarte, te pondría bien. ¿Alguien más? Mencionaste los valores de Uriach. ¿Podés decir algo? ¿Lo conoces? Son de las Baleares. Sí, en este momento no recuerdo, en el artículo que estoy escribiendo ahí está bien detallado. Son ramas que en Valencia, en las Baleares, tuvieron muchos entronques. Los seguí de la Guardia están entroncados con los valores de Uriach. Son desde el siglo XVII. Buenísimo. O sea, ahí son esas ramas que al entroncar con una familia
titulada, ya todos los descendientes tienen 1 millón de títulos. No quise ser muy denso con eso, así que nombré algunos, pero sí hay una descendencia becaria en España gigante, y también espero de alguna manera que poder hacerle llegar esta información, que a más de uno les debe interesar. Incluso hay en Genianet, una página de genealogía, una mujer española que desarrolla bastante información de su rama becar y está llena de retratos, de insignias militares, así que también ahí hay mucho para investigar y para darle también un poco de color a la genealogía, que es lo que también la hace interesante. Pero con esto de la relación entre la heráldica y la genealogía, también me gusta que el desenlace de esta investigación haya sido una familia muy importante de Argentina, de la que se sabía poco de su origen, haber encontrado estas armas, que no solo son un escudo de armas común y corriente, sino que tiene esta lamia que representa un patrimonio cultural, un acervo histórico precristiano, digamos. O sea, es un símbolo que puede usar cualquier becar hoy en día como símbolo distintivo, legítimamente, en un sello de armas, en donde sea, y que el origen es milenario. Entonces, vincular esa sensibilidad, ¿no?, cultural, y más a una familia de la que no se sabía mucho. Así que creo que es un lindo cierre para esta historia. Y bueno, le da un poco un marco para el prólogo de la biografía de cualquier becar, que siempre aparece de dónde viene la familia. Es un nuevo elemento que espero que pueda servir. ¿El informe Moreno se consiguió? ¿Está completo? Ahí no sé si alguien tendrá más información. Yo solo saqué ese fragmento. Es el que se conoce, no sé si está entero. Claro. ¿Qué pasó con el informe Moreno? La verdad no sé mucho del tema, porque averigüé, es un informe que citaba fuentes que se habían perdido en un incendio y por eso nadie nunca lo tomó como un dato muy certero, porque bueno, le faltaba ese sustento, digamos. Así que esto también es de alguna manera reivindicar a Moreno porque había hecho un buen trabajo y Por eso la verdad ahí. una vez que se pudo además se va a hacerlo entero. Y se quemó. Se quemó. En el documento en el que se basaba se quemó. Así que bueno, por suerte acá pudimos reivindicar su memoria. Todas están, por el rey de algo más, están certificadas, las últimas. Haciendo y agregando familias. Sí, las últimas tienen una justificación, ya sea por un rey de armas o cuestiones un poco más sólidas, tal vez una piedra armera o un uso centenario de la familia, que es algo en lo que estamos trabajando Diego, Molina, Castro y yo, que es un libro donde se describan los escudos de las 1000 familias argentinas más importantes y de cada uno según una justificación, para que no sea, digamos, un invento, sino que tenga un sustento científico. Tomás, felicitaciones y muchas gracias. Gracias.